Dícese que la invención del cuerpo de San Esteban tuvo lugar el año 417 del Señor y séptimo del emperador Honorio. Vamos a tratar separadamente del hallazgo de los restos de este santo, de la traslación de los mismos y de su posterior reunión con los de San Lorenzo. Historia de la invención del cuerpo de San Esteban. En un lugar próximo a Jerusalén vivía un sacerdote llamado Luciano, calificado por Genadio, autor del presente relato, como uno de los hombres más ilustres de su tiempo. Un viernes, estando este presbítero acostado en su cama, no del todo dormido, pero tampoco enteramente despierto, apareciósele un anciano de elevada estatura, hermoso rostro, luenga y espesa barba, vestido con un manto blanco cuajado de pequeñas cruces formadas por lentejuelas de oro, y calzado con botas doradas de caña alta. El aparecido tocó a Luciano con un báculo que llevaba en la mano y que semejaba ser de oro, y le dijo: «Nosotros fuimos enterrados en sepulcros demasiado viles, inadecuados a nuestra condición. Procura sacar de ellos nuestros cuerpos cuanto antes. Habla con Juan, obispo de Jerusalén, y dile que traslade nuestros restos a un lugar más decoroso. Lo merecemos. Precisamente atendiendo a nuestras súplicas, Dios ha accedido a levantar las penas de desolación y calamidades con que venía castigando al mundo en estos últimos años». El presbítero Luciano preguntó al aparecido: «Señor, ¿quién eres?». El anciano le respondió: «Soy Gamaliel, maestro del apóstol San Pablo, que sentado a mis pies recibió las lecciones que le di acerca del verdadero significado de la ley. Junto a mí está enterrado San Esteban, a quien los judíos mataron a pedradas y cuyo cuerpo fue posteriormente arrojado por sus asesinos fuera de la ciudad para que las fieras y aves de rapiña lo devoraran. Pero el Señor, por quien este glorioso mártir inmoló su vida y conservó incólume su fe, no permitió que las alimañas profanaran sus restos, y se sirvió de mí para protegerlos. Yo, que entonces todavía vivía, me hice cargo de ellos, y con suma reverencia los coloqué en un sepulcro nuevo que había mandado preparar para mí, a fin de que me enterraran en él cuando la muerte me sobreviniera. En la misma sepultura yace actualmente con nosotros mi sobrino Nicodemo, aquel que fue una noche a visitar a Jesús. A este sobrino mío le administraron el bautismo Pedro y Juan, después de la pasión del Señor. Los príncipes de los sacerdotes, indignados porque se había hecho cristiano, trataron de matarle. Gracias a mí no lo hicieron, pero lo depusieron del cargo que desempeñaba en la sinagoga, le confiscaron todos sus bienes, lo castigaron severamente y lo azotaron y apalearon tan cruelmente que lo dejaron medio muerto. Del suelo lo recogí yo, y al observar que todavía vivía, lo llevé a mi casa y lo cuidé. Pero estaba tan quebrantado por los atroces castigos a que había sido sometido, que a pesar de mis solícitos cuidados, a los pocos días falleció. Yo llevé su cuerpo a la sepultura y lo coloqué a los pies del de San Esteban. En el mismo sepulcro yace junto a nosotros mi hijo y discípulo Abibas, que recibió el bautismo en la misma ocasión en que yo lo recibí. 20 años tenía cuando se bautizó. De mis propios labios aprendió junto a San Pablo la verdadera interpretación de la ley. Virgen era cuando se hizo cristiano, y virgen permaneció toda su vida. Mi otro hijo, Selenías, y mi esposa Etea se negaron a aceptar la fe de Cristo. Por eso sus cuerpos no fueron enterrados junto a los nuestros. Preparadas para ellos tenía yo de antemano sus tumbas, pero si las abres, comprobarás que están vacías. Selemías y Etea fueron sepultados en otra parte. Dicho esto, Gamaliel desapareció. Cuando Luciano recobró plenamente su lucidez y recordó la aparición habida durante la noche, por mucho que lo intentó, no logró salir de dudas. ¿Había tenido una verdadera visión? ¿O se trataba de una pesadilla? Para salir de ellas pidió a Dios que si quería que tomase todo aquello en serio, es decir, si había habido aparición auténtica y no se trataba de un mero sueño fantástico, que el anciano se le apareciese de nuevo otras 2 veces más. Al viernes siguiente se repitió el fenómeno. Gamaliel se presentó ante Luciano con el mismo atuendo y en circunstancias similares a las del viernes anterior, y le reprendió por no haber hecho lo que en la primera aparición le mandara. El presbítero se excusó diciendo: «Señor, no es que no haya querido realizar tu encargo, es que he pedido a Dios que, si lo que creí ver la semana pasada lo vi realmente, y no fue alucinación de mi fantasía, o mero sueño, haga que la aparición se repita 2 veces más». «Ya sé», díjole Gamaliel,
que todos estos días has estado preocupado por la idea de cómo podrías, si hallabas nuestros cuerpos, identificar el de cada uno de nosotros, que somos 4. Voy a facilitarte el trabajo. Aquí traigo unos emblemas. Son también 4. Cada uno de ellos tiene una relación especial suficientemente clara con quien estamos enterrados en el sepulcro de que te hablé la semana pasada. Utilízalos como símbolos y tu tarea de identificación no implicará dificultades. Gamaliel, en efecto, llevaba en sus manos 4 canastillos. 3 eran de oro y 1 de plata. De los que eran de oro, uno estaba lleno de rosas rojas y los otros 2 de rosas blancas. El de plata, en vez de rosas, contenía azafrán. El anciano, mostrándolos a Luciano, le aclaró: «Mira, estos canastillos representan los compartimientos del sepulcro y su contenido hace referencia a nuestros cuerpos. El de oro con rosas rojas simboliza a San Esteban, el único de nosotros que murió mártir. Los otros 2 de oro, que contienen rosas blancas, representan a Nicodemo y a mí, porque los 2 mantuvimos nuestra fidelidad a Cristo hasta el último momento de nuestras vidas. El de plata, que en lugar de rosas contiene azafrán, corresponde al cuerpo de mi hijo Abibas, que conservó hasta la muerte el candor de la virginidad y salió de este mundo sin haber jamás mancillado la pureza de su corazón». Tras de esta aclaración, Gamaliel desapareció. Al siguiente viernes presentóse de nuevo ante Luciano. Su aspecto era serio, y también esta vez le reprendió aún más severamente que en la ocasión anterior, reprochándole su negligencia y la dilación con que llevaba este asunto. A la mañana siguiente, Luciano, en cuanto despertó, se fue a Jerusalén, se entrevistó con el obispo Juan y le refirió detalladamente lo relativo a las 3 visiones que había tenido. Juan convocó a los demás obispos de la comarca, y todos juntos se dirigieron con Luciano al sitio que a éste le había indicado Gamaliel. Apenas comenzaron a cavar, la tierra se agrietó. Los asistentes advirtieron que por entre las grietas salía un aroma exquisito. Entre las muchas personas que se hallaban presentes había 70 hombres enfermos aquejados de diferentes dolencias, y los 70 quedaron repentinamente curados de sus respectivas enfermedades al aspirar la suavísima fragancia que brotaba de la tierra removida. Los cuerpos de los 4 santos, una vez exhumados, fueron llevados procesionalmente entre cánticos y aclamaciones a Jerusalén y colocados en la iglesia llamada de Sión, en la que San Esteban había ejercido su ministerio de diácono. Tan pronto como la procesión de las sagradas reliquias entró en el mencionado templo, comenzó a llover torrencialmente y cesó la pertinaz sequía con que el Señor venía castigando, desde tiempos atrás, a las gentes de aquella región. También Beda, en su crónica, refiere la historia de estas apariciones y el hallazgo de los cuerpos de los 4 santos. Aunque la invención de los restos de San Esteban ocurrió el mismo día en que se cumplía uno de los aniversarios de su martirio, la Iglesia determinó que ambos acontecimientos se celebrasen separadamente, es decir, en fechas distintas, y dispuso las cosas de esta manera por 2 motivos. Primero, Cristo nació en la tierra para que el hombre naciese a la vida del cielo. San Esteban fue el primero que nació a esta vida del cielo al derramar su sangre en defensa del Salvador y morir por él. Resultaba, por tanto, muy conveniente que se conmemorase su martirio, o lo que es lo mismo, su entrada en la gloria, a continuación de la conmemoración del nacimiento del Redentor, para poner de manifiesto la estrecha relación existente entre ambos hechos. Por eso la Iglesia colocó la festividad del martirio de este santo en el día inmediatamente siguiente al de la fiesta de la Natividad del Señor. Y por eso también, en el oficio litúrgico de San Esteban se canta esta antífona: «Ayer vino Cristo al mundo para que hoy Esteban pudiese entrar en la gloria». Segundo, los fieles, impresionados por los muchos milagros ocurridos cuando el cuerpo de San Esteban fue encontrado, celebraban la festividad de la invención de sus restos con mucha mayor solemnidad que la de su martirio, cosa manifiestamente inconveniente, porque al ser el martirio del santo asunto de más importancia que el hallazgo de sus reliquias, la conmemoración de su muerte debería hacerse más solemnemente que la de la invención de su cuerpo. Por eso, la Iglesia, habida cuenta de la reverencia que el tiempo de Navidad inspira a los cristianos, dispuso que la fiesta del martirio de San Esteban se celebrase inmediatamente después de la del nacimiento del Salvador. 2. Traslación del cuerpo de San Esteban.
La historia del traslado de los restos del santo la refiere San Agustín de esta manera. Alejandro, senador de Constantinopla, fue en cierta ocasión a Jerusalén acompañado de su esposa e hizo construir en la ciudad santa un riquísimo oratorio en honor del protomártir San Esteban, de quien era muy devoto, disponiendo además en su testamento que, cuando él muriera, su cadáver habría de ser sepultado a la vera del cuerpo del santo. Posteriormente falleció Alejandro y, de acuerdo con sus disposiciones testamentarias, fue enterrado al lado de San Esteban. 7 años después de la muerte del senador, su viuda Juliana, cansada de soportar la poca consideración con que las autoridades de Jerusalén la trataban, decidió regresar a su tierra llevándose con ella el cuerpo de su difunto esposo. En principio el obispo se opuso al traslado de los restos de Alejandro, pero al cabo accedió a ello, vencido por las reiteradas súplicas de Juliana. Abierto el mausoleo, quedaron al descubierto 2 arcones de plata. Entonces el obispo dijo a la viuda: «Aquí hay 2 féretros exactamente iguales. Yo no sé cuál de ellos corresponde a tu marido». «Pero yo sí lo sé», repuso Juliana, arrojándose emocionada sobre el arcón en el que se contenía el cuerpo de San Esteban. Como Juliana se equivocó de féretro, el cuerpo del santo protomártir fue llevado a Constantinopla en lugar del de Alejandro. Durante el traslado ocurrió lo siguiente. Al poco rato de que el barco en el que viajaba la viuda con el arcón iniciara su marcha sobre el agua, el aire se llenó de fragancias exquisitas y de dulcísimos sonidos de melodías entonadas por los ángeles. Mas he aquí que de pronto una turba de demonios rodeó la nave y empezó a gritar: «¡Ahí va el protomártir Esteban! ¡Ay de nosotros!». A medida que este navío avanza con los restos del santo a bordo, el ardor del fuego con que somos atormentados se hace más y más insoportable. Poco después los diablos desencadenaron una horrorosa tempestad con intención de provocar el naufragio del barco. Los marineros, viéndose en tan gran peligro, invocaron a San Esteban. Este inmediatamente se les apareció y les dijo: «Aquí estoy, no tengáis miedo». En aquel mismo momento la tempestad cesó y repentinamente las aguas del mar se sosegaron. Los diablos, derrotados por el prodigio, tornaron a gritar y a decir: «Satanás, príncipe impío, incendia el barco, quémalo, porque a bordo de él va nuestro enemigo San Esteban». Satanás enseguida envió 5 demonios que trataron de prender fuego al navío, pero no lo consiguieron, porque rápidamente acudió un ángel del Señor, se enfrentó con los incendiarios y los arrojó al fondo del abismo. Al llegar a Calcedonia, nuevamente los demonios tornaron a su gritería diciendo: «En esta nave viene aquel siervo de Dios que fue matado a pedradas por los judíos». Finalmente, nave y pasajeros arribaron a Constantinopla completamente incólumes. Desembarcaron, condujeron el cuerpo del santo a una iglesia de la ciudad, y en ella, con suma reverencia, lo enterraron. Nash 3. Reunión de los restos de San Esteban con los de San Lorenzo. Este prodigioso hecho ocurrió de la siguiente manera. Eudoxia, hija del emperador Teodosio, sufría mucho, atormentada por el diablo que se había apoderado de ella. Su padre, que se hallaba a la sazón en Constantinopla, al enterarse de lo que a su hija le sucedía, envió inmediatamente a Roma a unos emisarios suyos con el encargo de que la trajeran, pues abrigaba la confianza de que si la posesa establecía contacto con las reliquias del protomártir San Esteban, quedaría libre del demonio que la atormentaba. Al llegar los emisarios a Roma, el demonio que se había introducido en el cuerpo de Eudoxia empezó a gritar y a decir: «Yo no saldré de aquí hasta que Esteban vuelva a Roma. Así lo ha decidido el apóstol». Teodosio, al conocer la noticia de que la curación de su hija dependía de la condición manifestada por el diablo, trató de trasladar a Roma el cuerpo de San Esteban, pero se encontró con la oposición del clero y del pueblo de Constantinopla, quienes dijeron al emperador que no consentirían desprenderse de las reliquias del santo protomártir si no traían en compensación desde Roma a Constantinopla las de San Lorenzo. Teodosio propuso al papa San Pelagio el canje de los restos de un santo por los del otro. El pontífice consultó con los cardenales, y como estuvieron de acuerdo en que la permuta se hiciera, San Pelagio envió a Constantinopla a algunos miembros del colegio cardenalicio para que se hicieran cargo del resto de Esteban y los trajeran a Roma. Y a Roma regresaron los cardenales con el cuerpo del santo, acompañados de varios representantes de la iglesia griega. Comisionados por esta,
para que recogieran y trasladaran a Constantinopla las reliquias de San Lorenzo. Pero al pasar por Capua, la comitiva que llevaba a Roma las de San Esteban, los habitantes de la ciudad, que dispensaron a los viajeros y al santo protomártir un solemnísimo recibimiento, rogaron a los cardenales muy encarecidamente que les dejaran como recuerdo algún trozo del cuerpo de San Esteban. Los cardenales, para premiar la devoción de Capua al santo, accedieron a la petición de los capuanos y les regalaron un brazo del protomártir, en cuyo honor los habitantes de la ciudad edificaron un templo que luego fue convertido en iglesia metropolitana. La comitiva reanudó su marcha, llegó a Roma y trató de introducir el cuerpo de San Esteban en la iglesia de San Pedro Advíncula para enterrarlo en ella. Pero, a la misma puerta del templo, los portadores del féretro quedaron inmovilizados, cual si de repente sus pies se hubiesen clavado al suelo. Por más que intentaban avanzar, les resultaba imposible dar un solo paso. Entonces el demonio que estaba dentro de Eudoxia empezó a gritar: «No os empeñéis en introducir al protomártir en este templo, porque vuestros esfuerzos resultarán vanos. San Esteban no quiere ser enterrado aquí, sino junto a su hermano San Lorenzo». Llevaron, pues, al santo a la iglesia en que el otro santo estaba enterrado, y, al llegar a ella, Eudoxia tocó el féretro de San Esteban y quedó repentinamente curada. Seguidamente se procedió a destapar la sepultura de San Lorenzo para enterrar en ella a San Esteban. Al acercar los restos de este último al sepulcro abierto, el semblante de San Lorenzo se transformó, comenzó a sonreír y a dar muestras de alegría. Luego, por sí mismo, todo su cuerpo se corrió hacia un lado, como para dejar espacio suficiente para el de su compañero. Antes de que éste fuese inhumado, los griegos trataron de exhumar el cadáver de San Lorenzo, pero al inclinarse sobre la tumba para hacerlo, todos ellos cayeron al suelo desmayados. El Papa, el clero y el pueblo oraron y pidieron a Dios que devolviera el conocimiento a los que acababan de perderlo. No obstante, los desmayados no volvieron en sí hasta la hora de vísperas, y por poco tiempo, porque uno tras otro, todos cuantos habían venido desde Constantinopla a Roma para hacerse cargo del cuerpo de San Lorenzo, murieron en el espacio de 10 días. En aquella ocasión ocurrió aún más. Todos los latinos que se mostraban conformes con que el cuerpo de San Lorenzo fuese llevado a Constantinopla, se volvieron repentinamente locos y no recobraron la razón hasta que ambos santos quedaron enterrados en la misma sepultura. Al concluir de sellar el sepulcro común a ambos mártires, los asistentes oyeron una voz que descendía del cielo y decía: «Oh Roma, dichosa puedes sentirte de tener reunidos en un mismo mausoleo los cuerpos del español San Lorenzo y del jerosolimitano San Esteban. ¡Qué espléndido regalo te ha hecho Dios!». Esta reunión se efectuó un 22 de abril, hacia el año 425 del Señor. Milagros y testimonios relatados por San Agustín. En el libro Vitiros de la Ciudad de Dios, San Agustín refiere 6 casos de muertos resucitados por intercesión de San Esteban. Primero, un hombre ya amortajado y con sus manos atadas sobre el pecho, volvió repentinamente a la vida cuando quienes velaban su cadáver invocaron al santo protomártir. Segundo, un niño murió aplastado por las ruedas de un carro. Su madre recogió el cuerpo destrozado de su hijo, lo llevó a la iglesia de San Esteban, y el santo lo resucitó, dejándolo completamente sano y libre de toda herida. Tercero, una monja llevada en estado gravísimo a la iglesia de San Esteban murió apenas llegó, pero, al poco rato, ante la multitud estupefacta, resucitó completamente sana. Cuarto, en Hipona falleció una muchacha. Su padre acudió rápidamente a la iglesia de San Esteban con una túnica de la difunta. Luego regresó a casa, extendió aquella túnica sobre el cuerpo de su hija, y ésta resucitó en aquel mismo instante. Quinto, un joven que había fallecido resucitó tan pronto como ungieron su cuerpo con el óleo del santo. Sexto, murió un niño. Sus padres llevaron su cuerpo a la iglesia de San Esteban y rogaron al santo que lo resucitara. Mientras elevaban su súplica, el pequeño volvió a la vida. Testimonios de San Agustín sobre San Esteban. He aquí un pasaje escrito por el propio San Agustín. Open quote. Gamaliel, ricamente vestido, reveló el lugar donde estaba enterrado el glorioso protomártir, a cuya glorificación contribuyó Saulo guardando las ropas de quienes le apedreaban. Cristo manifestó el interés que tenía en realzar la conmemoración de este santo, haciendo que su fiesta se celebrase todos los años precisamente en tiempo de Navidad, cuando lo homenajeamos a él envuelto en pañales,
y colocando sobre la cabeza de este insigne mártir una corona de piedras preciosas. Close quote. También son suyas las siguientes palabras, open quote. En Esteban podemos admirar la belleza de su cuerpo, la hermosura de su juventud, la elocuencia de su palabra, la sabiduría de su santísima inteligencia y los efectos de la gracia divina. Close quote. Open quote. Este hombre fue una robusta columna de Dios. Mientras las manos de los que le apedreaban trataban de reducirlo, actuando sobre él a modo de tenaza, la fe de su alma se encendía más y más. Trataban de abatirlo y él se elevaba, intentaban destruirlo y él se engrandecía. Querían matarlo y no lo lograban. Close quote. Y en otro lugar, comentando las palabras del libro de los Hechos de los Apóstoles, añade, open quote, no se acobarda, sino que permanece valiente. Al no atacar, provoca la rabia de sus verdugos. Al no temblar, redoblan ellos su furor. Fíjate en Esteban. Es un siervo de Dios, como tú. Es un hombre igual que tú. Nació de una naturaleza caída, lo mismo que tú. Fue redimido con la misma redención con que fuiste redimido tú. Actuando como diácono, leyó el mismo evangelio que lees u oyes leer tú. En ese evangelio hay un precepto que dice, amad a vuestros enemigos. Él leyó estas palabras, las aprendió y las llevó a la práctica con espíritu de obediencia. Close quote.